Damos la más cordial bienvenida a todos los buscadores de la verdad, a este grupo de Aldea Global de Buscadores de la Verdad y Buena Voluntad, auspiciado por el Supremo Concilio Constructores del Arte Real y Masonería Práctica. Esta sesión está dedicada a los que llaman: conducidme de lo ilusorio a lo real, conducidme de las tinieblas a la luz y conducidme de la muerte a la inmortalidad. Vamos a continuar con estas sesiones de estudio que tienen como finalidad compartir un poco más acerca del conocimiento que nos ayude a fomentar el desarrollo humano y también el progreso social. Voy a cederle la palabra a nuestro ponente que pertenece al Supremo Concilio Constructores del Arte Real, quien nos va a dar una charla muy interesante de introducción al estoicismo. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escucho en estos momentos? Perfecto. Vale, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a cada uno de los asistentes por estar la noche de hoy escuchándonos y atender a esta muy interesante charla. Y también la oportunidad del Supremo Concilio de Constructores del Arte Real por permitirme el brindarles un poco acerca de lo que es el estoicismo. Quisiera comenzar esta plática sobre la introducción al estoicismo con esta breve frase de Marco Aurelio que dice: conforma siempre tus acciones, palabras y pensamientos a la idea de que puedes salir a cada instante de la vida. Esta frase se encuentra en un libro muy afamado dentro del estoicismo llamado Meditaciones. Este libro, Meditaciones, se divide en diferentes capítulos que en un momento más explicaré por qué lo mencionan como enumeración libro 1, libro 2, libro 3 y así. Entonces, respecto a esta frase, se encuentra en el libro 2. Y bueno, dicho esto, en esta charla vamos a tratar 4 temas fundamentales para poder entender desde un inicio qué es el estoicismo, ¿no? Sus orígenes, acerca de cuál fue el panorama en el cual el estoicismo se desarrolló, no solamente contemplando a los personajes, sino también el panorama geopolítico en el cual el estoicismo nace. Después vamos a hablar acerca de los principios fundamentales del estoicismo, tocando temas como eh, las virtudes cardinales estoicas, algunas o algunos trabajos muy importantes de estos filósofos y que nos han ido heredando aspectos muy importantes y muy valiosos para entender cómo se trataba el estoicismo en ese tiempo y cómo se puede tratar en los tiempos modernos. Y por último, vamos a hablar acerca de las aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, cómo llevar al estoicismo a nuestra vida y cómo poder fundamentar nuestra vida bajo algunos de los principios estoicos. Y bueno, comenzando acerca de los orígenes del estoicismo, vamos a tener que el estoicismo tiene su origen gracias a este personaje, el cual vemos en esta fotografía de escultura, que es Zenón de Sitio. Zenón de Sitio fue un filósofo que nace en lo que hoy es Chipre, precisamente en la ciudad de Sitio, por eso se llama así. Nace en el año 334 a.C. y muere en el 262 a.C. Zenón de Sitio fue un comerciante, al igual que su padre, hasta los 45 años de edad aproximadamente, que es donde se relata que a esta edad él funda como tal su propia escuela. Se ha propuesto que tanto la familia de Zenón de Sitio como él mismo tenían orígenes fenicios, y la filosofía de Zenón de Sitio se centraba en la ética y la moral, enfatizando pues la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, ¿no? Promoviendo también la virtud, la moderación y la aceptación del destino como principios fundamentales éticos. También contribuyó él al desarrollo de la lógica y la física. Entonces podemos ver que este personaje no solamente se quedó en la filosofía, sino también abocó a diferentes ciencias, y muchos de sus escritos originales se han perdido con el paso de los años, pero sí tenemos algunos fragmentos de sus enseñanzas y referencias
en otras obras de otros filósofos, y es por eso que se han ido rescatando, como los principios de Zenón de Sitio. Algo bien importante es Atenas. En Atenas, en Grecia, se funda lo que era la escuela estoica. Vamos a encontrar un concepto muy importante que es la Stoa Pesile. La Stoa Pesile era un establecimiento o era un lugar que hasta la fecha de hoy en ruinas, pero todavía existe, y fue el lugar donde se fundó el estoicismo. He ahí el nombre de Estoa, que se lleva como tal al nombre que hoy conocemos como estoicismo, y históricamente hablamos que esta escuela se funda como tal en el 301 antes de Cristo. Entonces, si quisiéramos hablar acerca de el año en el que se tienen los registros del inicio del estoicismo, es a partir de este año. Sin embargo, algo bien importante para entender cómo esta escuela filosófica se desarrolla, cómo nace o por qué es que se encuentra o se trata de buscar una nueva forma de pensamiento, tenemos que tomar a consideración la situación geopolítica que vivía el mundo en esos años. Vamos a hablar de algo bien importante que es el periodo helenístico. El periodo helenístico se refiere a una era que sucedió tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y se extiende hasta aproximadamente 31 años antes de Cristo. Este periodo es crucial tanto para la historia mediterránea como para la historia global, ya que pues podemos ver que este periodo fue o representó la fusión como tal de culturas y incluso cambios políticos significativos en la forma de llevar y entender la política y el raciocinio de la época. Una de las principales características que tuvo el periodo helenístico fue la expansión de la cultura griega como tal, ¿no? Sabemos que tras las conquistas de Alejandro Magno, la cultura griega se extendió por todo el Mediterráneo hasta llegar al Mediterráneo oriental, y esto fundamentó la helenización como tal de todas estas regiones que fueron conquistadas. Después tuvimos crecimiento de las ciudades. Sabemos que durante este periodo las ciudades prosperaron como centros de cultura, de comercio y aprendizaje. Entre ellas hay una ciudad muy importante que fundamentó el desbaste y la publicación de muchos trabajos y formas de pensar para esta época en el mundo, que fue Alejandría, ¿no? Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno y que tuvo en sus manos la biblioteca más grande del mundo antiguo, y fue como tal un lugar donde se esparció la cultura para todo lo que se conocía en ese entonces. Después, también consideramos que en el periodo helenístico hubo un cambio cultural y sincretismo. ¿A qué me refiero con esto? A la fusión de la cultura griega con otras culturas, datando desde la cultura de el Egipto hasta lo que es entonces el Mediterráneo también oriental, contemplando lo que es Líbano, Israel, llegando incluso a lo que era Persia y, ¿por qué no?, hasta la India, ¿no?, que es donde se acaba la expansión como tal del imperio de Alejandro. Sin embargo, una de las principales características del imperio de Alejandro Magno fue que nunca se buscó destruir como tal las culturas que ya eran propias o autóctonas de esos lugares. Lo que se buscó era una fusión entre los macedonios y los griegos con estas culturas. Eso dio una riqueza de pensamiento y dio una riqueza de entendimiento para la política, la cultura, e incluso tuvo involucro en las religiones. Y por último, el tema que nos atañe hoy fue la creación de las escuelas filosóficas. Las escuelas filosóficas en este periodo se dan porque se trataba de dar respuestas a problemas sociales, ¿sí? Problemas sociales y culturales que se veían en ese entonces en un periodo de conquistas, de guerras continuas. Entonces, es ahí cuando nosotros vamos a empezar a hablar de tres principales escuelas: el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Como tal, las filosofías helenísticas
son trascendentes para entender este periodo de la humanidad. Sin embargo, como lo decía, ¿no? Surgen para pues intentar dar respuesta a cómo vivir mejor y cómo ser más felices, ¿no? Sin embargo, una de las principales características del estoicismo es que es práctica. Eh, Al contrario de estas otras dos filosofías que en breve voy a explicar cuál es su principal característica, el estoicismo no trata de entender el origen de las cosas, no trata de entender el origen del ser humano. Lo que trata de llevar a práctica es que este conocimiento lo llevemos para vivir mejor. Entonces, una de las características como tal del epicureísmo es que enseña que el objetivo supremo de la vida humana es alcanzar la ataraxia. Ojo con este concepto porque lo voy a tratar en unos minutos más, pero bueno, el epicureísmo, a diferencia del estoicismo, refiere que hay que lograr vivir, pero libre de preocupaciones, lo cual en el estoicismo inclusive podemos ver algunos trabajos de filósofos más modernos que hacen comparaciones o rivalidades entre el estoicismo y el epicureísmo, y ahorita entenderemos por qué. Y el escepticismo que es, no trató más que fomentar una actitud de duda y de juicio frente a las afirmaciones y las creencias que se tienen, ¿no? Promovía el enfoque crítico y reflexivo hacia el conocimiento y la realidad. Entonces, hay demasiados filósofos estoicos que podríamos tratar en muchas charlas. Sin embargo, se consideran 5 los grandes filósofos estoicos o que llegaron a dar las pautas para el desarrollo de esta filosofía. Zenón de Sitio, el primero, que ya lo tratamos. Después tenemos a Crisipo de Solos, Epicteto, Séneca y por último a Marco Aurelio. Entonces, Crisipo de Solos fue un filósofo que nace en el 280 a.C., muere en el año 206 a.C. Él nace en lo que hoy en día es Turquía. Eh, Él como tal, o su importancia radica en que elaboró y estructuró las doctrinas estoicas, proporcionando como un marco conceptual más completo y más coherente, le da más forma al estoicismo que nos describía Zenón de Sitio. Contribuyó también al desarrollo de la vida estoica, destacó la importancia del autocontrol, de la virtud y de la aceptación serena de la naturaleza y el destino. Ojo también con esto porque lo vamos a estar repitiendo muchas veces porque es una piedra fundamental en el estoicismo. Ahora, también, al igual que Zenón de Sitios, escritos se llegan a perder bastante por el tiempo, por las guerras, por los problemas sociales que hubo en estas épocas. Sin embargo, sí podemos ver tintes el pensamiento de Crisipo de Solos en los tratados de filósofos estoicos más adelante, ¿sí? Vamos a hablar también de Epicteto, Epicteto que sin lugar a dudas es muchas veces considerado como uno de los principales estoicos, al igual que Marco Aurelio, ahorita vamos a hablar también de él, pero bueno, Epicteto tenemos que él también nace en Turquía en el año 55 después de Cristo y muere en el 135 después de Cristo. Eh, Epicteto nace como un esclavo, nace bajo un espectro social difícil, ¿no? En el cual no era privilegiado como otros personajes que vamos a ver. Sin embargo, él logra su libertad y se convierte en uno de los principales exponentes del estoicismo. Él es universalmente conocido por su tratado de Manual de Epicteto y por las enseñanzas sobre la ética, la autodisciplina y la aceptación del destino. Como tal, la importancia de Epicteto para el estoicismo radica en que él tenía un enfoque práctico y accesible para aplicar las enseñanzas estoicas en la vida cotidiana, que es lo que se trata en el manual de Epicteto. Y Epicteto hizo mucho énfasis en el control interno sobre las circunstancias externas. Otra piedra fundamental en el estoicismo que vamos a tratar, y él promueve o promovía la tranquilidad mental
a través del dominio de las acciones y los pensamientos. Después tenemos a Séneca, también muy famoso. Séneca es un personaje que nace en lo que hoy día es España. Séneca nace en el año 4 antes de Cristo, muere en el 65 después de Cristo. Él es conocido por ser uno de los estoicos más destacados durante el Imperio Romano, durante la Roma antigua. Es la razón por la cual Séneca es tan conocido. Séneca escribió muchas obras filosóficas, pero una muy importante con la cual podemos empezar a desglosar al estoicismo es su obra de Cartas a Lucilio y sus tratados éticos. Como tal, la importancia de Séneca para el estoicismo radicó en que tuvo un enfoque práctico para esta filosofía. Él se centraba mucho en la virtud, en la autodisciplina y en la aceptación serena de la vida y de la muerte. ¿Ok? Otro concepto también fundamental en el estoicismo, la aceptación de la muerte. Séneca abogaba por la búsqueda de la sabiduría y la moderación como medios para que pudiéramos alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. Y por último tenemos al personaje que yo considero y algunos autores del estoicismo moderno también consideran el más popular o el personaje más icónico del estoicismo, o a quien si buscamos inclusive hoy en día en redes, en internet, estoicismo, nos sale, y es Marco Aurelio. Marco Aurelio nace en el año 121 después de Cristo, muere en el 180 después de Cristo. Él es conocido por su reinado como el último de los 5 buenos emperadores de Roma y por una de sus obras que, ojo aquí, no es una obra llamada Meditaciones. Ahorita les explico por qué. La importancia como tal para el estoicismo radica en que él fue un emperador romano que se identificó totalmente con las enseñanzas de esta filosofía. En su diario, él hace mención de los filósofos anteriormente comentados. Él fue, digamos, la práctica del estoicismo en vida, tanto en su vida diaria como también para su gobierno, porque inclusive en el análisis del gobierno que tuvo Marco Aurelio podemos ver principios estoicos en sus leyes para poder guiar tanto el comportamiento del gobernante y de los que estaban debajo de él, como también del pueblo. Él también hablaba mucho de su perspectiva de la vida, el deber y la virtud. ¿Y por qué mencionaba que como tal Meditaciones no es una obra? Porque Meditaciones fue escrita como un diario personal de Marco Aurelio, ¿sí? Meditaciones no es más que un diario que tenía Marco Aurelio en el cual él reflejaba todas sus reflexiones de cómo aplicar los principios estoicos en su vida y en su gobierno. Es decir, él utilizaba la meditación y la autocontemplación, las escribía en su diario, y si nosotros nos damos a la tarea de leer extractos de meditaciones, vamos a ver que él mismo escribe para él, ¿sí? A forma de juicio, a forma de consejo. Sin embargo, él nunca al escribir este tratado trata de hacerlo como dejándolo hacia la prosperidad de los años siguientes. Él nunca pensó que este diario iba a llegar a ser un tratado. Sin embargo, cuando se rescatan estos trabajos y se ve y se analiza la forma de pensar de Marco Aurelio, es cuando se hace la publicación de sus meditaciones como tal. Entonces, esto es muy llamativo, esto es muy interesante porque podemos ver cómo un gobernante, alguien que fue gobernador del imperio más poderoso del mundo en ese entonces, también se sentaba y utilizaba la autocrítica, utilizaba la reflexión y la meditación para poder ser un mejor hombre. Entonces, el estoicismo tiene principios fundamentales, entre los cuales podemos tratar primero a la virtud. El camino a la eudaimonía. La palabra eudamonía se refiere a un espíritu interior o felicidad en un sentido muy amplio.
En términos simples, la eudemonía se refiere a la realización de una vida plena y excelente. Sin embargo, es importante entender que esta idea de vida excelente no se limita a la búsqueda de placer o felicidad subjetiva, como lo hacía la filosofía hedonista, sino que implica más un sentido profundo de bienestar y autorrealización. Es decir, los estoicos creían que la virtud es el único bien verdadero y que todos los demás, incluidas las riquezas, la salud y el prestigio, son indiferentes en comparación con la virtud. Esto significa que la virtud es la única cosa que está bajo nuestro propio control y que no puede ser arrebatado por circunstancias externas. Después tenemos la indiferencia hacia los bienes. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en la actualidad a veces el término estoico llega a creerse o algunos piensan que estoicismo es igual a ser indiferente, a que nada te afecte, hasta inclusive, ¿por qué no?, a verlo de una forma egoísta y no, nada más puede estar cerca de la verdad que esto. ¿Por qué? Porque para los estoicos esta indiferencia hacia los bienes externos se refería a la actitud que se debe tener hacia las cosas que están fuera de nuestro control directo, ¿sí? Y otra piedra angular del estoicismo, nuestro control, las cosas que están adentro y fuera de nuestro control. ¿Cuáles son las cosas que están fuera de nuestro control? Pues la riqueza, la fama, la salud, el prestigio y pues otros aspectos de la vida que a menudo son objeto de deseo y preocupación para muchas personas, que hoy en día lo vemos también, ¿verdad? La idea central es que las cosas externas no son intrínsecamente buenas o malas en sí mismas. En cambio, lo que importa es cómo las percibimos y cómo nos relacionamos con ellas. Voy a explicar un poquito más esto. No, ser estoico no simboliza que no quieras ser rico. Ser estoico no simboliza que rechaces la fama, mucho menos que rechaces la salud o que rechaces el prestigio. No. El estoicismo dice que esto no es bueno ni es malo. Lo que es bueno o malo es tu actitud hacia ellas. Cuando tú desarrollas una dependencia a la riqueza, cuando tú desarrollas un deseo al prestigio, cuando anhelas la fama, esto se convierte en malo. Es decir, los buenos o malos somos nosotros, no estos aspectos, ¿sí? Por eso pongo esta cita de Epicteto muy bonita que dice que la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades, ¿sí? Y si nosotros desmembramos más esta frase, podemos ver algunos tintes también inclusive en otras escuelas filosóficas, inclusive del Oriente, ¿no? Entonces, otra vez, el estoicismo no rechaza esto, ¿sí? El estoicismo dice lo que tú respondas y cómo lo hagas, eso es bueno o malo. Es decir, tú también controlas esto. Y quiero hacer también aquí un hincapié en salud porque llegaría a sonar que pues entonces no hay que controlar nuestra salud y hay que descuidarnos y no. El estoicismo, inclusive en algunos libros como Meditaciones, nos hace hincapié Marco Aurelio en que hay que ser atento a las necesidades del cuerpo, ¿no? Pero se refiere más bien a la búsqueda vamos a entenderlo, que en ese tiempo no había una realización tan grande de la ciencia, sobre todo en el aspecto de la salud como la medicina. Entonces había mucho miedo como tal al envejecer, al morir, a las enfermedades, porque inclusive hoy enfermedades que son vagas o que son muy fácilmente tratables, en esos tiempos eran mortales. Entonces, lo que nos trataban de decir los estoicos es, hay que tener cuidado de la salud, pero lo único que está fuera de tu control es tu muerte. Y eso es algo que vamos también a tratar. Para el estoico, no, lo evitable es enfermarse, pero lo inevitable es morir. Y esa va a ser también la piedra angular principal del estoicismo. Después vamos a hablar acerca de la aceptación de la naturaleza y el destino. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la naturaleza
Y esto significa vivir en armonía con las leyes del universo y con nuestra propia naturaleza humana. Esto implica aceptar las cosas tal como son y adaptarse a las circunstancias que enfrentamos. En lugar de que esta persona se resista a la realidad o que trate de cambiar lo que está más allá de su control, el estoicismo lo invita a abogar, a trabajar con la naturaleza y dejar de luchar contra ella y luchar a su lado. Eh, Hay ciertos aspectos de nuestras vidas que están determinados por el destino o el curso natural de los eventos, y aunque podemos influir en nuestras acciones y decisiones, también hay fuerzas externas que están más allá de nuestro control. Es decir, aunque nosotros fuéramos los mejores seres humanos, aunque nosotros fuéramos empáticos y fuéramos personas ejemplos allá afuera, no sabemos si en algún momento llegue a caer un asteroide y nos mate a todos. ¿Sí? Eso está fuera de nuestro control. El estoicismo nos invita a aceptar esa naturaleza y aceptar el destino. Ya hay un destino, ya la naturaleza ha determinado qué es lo que va a pasar. La naturaleza ha determinado nuestras debilidades. Hay que aceptarlas, pero hay que trabajar con ellas. Pero tampoco hay que tener resistencia a no enfrentar la realidad. El momento, o para el estoico, el momento en el cual el ser humano llega a conflictuarse con la realidad de su vida, en ese momento está perdido, porque no acepta lo que ya está, ¿sí? Y entonces pierde energías en estarse preocupando, en estar teniendo ansiedad, pierde energías que puede utilizar muy bien para poder trabajar, para poder transmutarlas y llevarlas al bien. Es decir, la aceptación del destino exige que reconozcamos las fuerzas que están fuera de nuestro control, estar preparados para enfrentarlas con serenidad y con fortaleza interior. Y es ahí que llegamos a esta frase memorable, muy importante para el estoicismo, que es el memento mori. La expresión de memento mori proviene del latín y se traduce como recuerda que morirás. La historia es la siguiente. En la antigua Roma, los generales que ganaban alguna batalla eran a menudo acompañados por un esclavo que les recordaba su mortalidad. Cuando un, cuando un general ganaba una batalla o cuando un rey ganaba una batalla, se hacía un desfile en el cual el pueblo le hacía felicitaciones públicas y se le hacían alabanzas por haber ganado. Sin embargo, había una persona que era la encargada de estar atrás de el rey o de el general, diciéndole lo siguiente. Él le decía, respice poste hominem tese memento. Eso quiere decir, mira detrás de ti, recuerda que eres hombre. En el contexto del estoicismo, memento mori es un principio fundamental que recuerda a las personas, nos recuerda a nosotros, que la vida es fugaz y que la muerte es inevitable. Eh, Esto no se debe de ver como algo pesimista, no se debe de ver como un culto a la muerte, no, se debe de ver como la aceptación con serenidad del destino que todos compartimos, ¿sí? En ocasiones se puede ver, inclusive en esos tiempos, que se buscaba el no hablar de la muerte, se buscaba escapar de esos conceptos, hasta hoy en día, ¿no? ¿Cuántas personas podemos ver que le tienen miedo a hablar a eso, no lo quieren imaginar, pero es el único destino que tenemos seguros, es al único a lo que vamos todos. Entonces, Memento Mori es un recordatorio de la brevedad de la vida y anima a las personas a que vivan entonces con sabiduría y apreciar cada momento, ¿no? Porque cada momento que desgastamos, cada mañana que despertamos, cada segundo que pasa es un segundo que nos acercamos a la muerte. Y aunque no lo queramos ver así, eso no cambia la realidad, no deja de ser una verdad. Entonces, Memento Mori es el recordatorio perfecto para los estoicos de mencionarnos que debemos de vivir con sabiduría, apreciar los momentos y debemos de trabajar en pro de una vida que valga la pena vivir. Tenemos también el control de las emociones y los deseos. Los estoicos creían en la importancia de mantener la calma y la serenidad emocional en todas las circunstancias.
Consideraban que las emociones como el miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad eran perturbadoras y, y también nublaban al juicio, ¿no? Racional. Entonces, ellos abogaban por cultivar una actitud de equilibrio emocional y autodominio. Para ellos, el control de los deseos implica practicar la autodisciplina y la moderación en todas las áreas de la vida. Esto significa no ser esclavos de nuestros impulsos y deseos, sino más bien de cultivar la virtud de la templanza y el autocontrol. Al aprender a controlar nuestros deseos y apetitos, podemos vivir de manera más equilibrada y en armonía con nosotros mismos y con el mundo también que nos rodea. Entonces, otro concepto que me gustaría dejar claro la noche de hoy es que el estoicismo no es reprimir las emociones como lo que se conoce. El estoicismo no es no llorar, el estoicismo es no sentir feo que haya desgracias, no. El estoicismo es contemplar las emociones con moderación, ¿sí? Es decir, el dolor no llevarlo al sufrimiento, y contemplar las emociones con autodisciplina. La autodisciplina para poder salir de los malos momentos, para poder salir de esas emociones negativas. Es decir, en pocas palabras, poner manos a la obra, ¿sí? Y vivir de acuerdo con la razón es otro concepto fundamental del estoicismo, ¿no? El uso de la razón para que nosotros tomemos decisiones, pues para el estoicismo ellos creían que la razón es la facultad humana más elevada que existe y que deberíamos usarla para guiar nuestras acciones y nuestras decisiones. Eh, Esto implicaría pues pensar de manera lógica y reflexiva sobre nuestras elecciones y comportamientos en lugar de actuar impulsivamente o dejarnos llevar por nuestras emociones. Ellos creían en vivir en armonía con la naturaleza y la razón cósmica, que es la fuerza ordenadora que rige el universo, ¿no? Y ellos también creían en vivir de acuerdo con la razón que implica alinear nuestras acciones y pensamientos, pues con este orden natural, reconociendo que hay un propósito y un diseño en el universo que debemos respetar. Es decir, para los estoicos había un logos, para los estoicos había una razón universal, un ente que determinaba el futuro y el trayecto de todo en el universo, ¿sí? Eh, entonces, ese logos tiene leyes, ese logos tiene ciertos principios que no se pueden violar y el estoicismo te invita a vivir de acuerdo con eso, ¿no? Por eso he puesto esta reflexión que todo bajo la reflexión y nada por el impulso, siempre pensar antes de actuar. Y entonces nos vamos a enfrentar ante algo que es la, digamos, la pauta, la regla para vivir de un estoico, que es la dicotomía del control. La dicotomía del control nos enseña a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control y aceptar serenamente las cosas que no lo están. Al hacer esto, pues podemos reducir el sufrimiento, ¿no? Causado por la preocupación y la frustración de las cosas que no podemos cambiar y dirigir nuestra energía hacia aquello sobre lo que sí tenemos influencia. Es decir, para el estoicismo, hay cosas que por más que uno haga algo, no va a poder controlar. No vas a poder controlar la opinión de una persona, no vas a poder controlar los pensamientos de las personas que te rodean, no vas a poder controlar el tráfico en la noche de hoy, no vas a poder controlar si mañana no llegas a tu trabajo porque se ponchó una llanta, no vas a poder controlar eso, ¿sí? Entonces, bajo ese fundamento, mejor trabaja en las cosas que sí puedes controlar, en las cosas que sí puedes hacer. ¿Por qué? Porque le pones más atención, según el estoicismo, a las cosas que no puedes controlar, te preocupas más por las cosas que no puedes controlar que las que sí. Y en esa pauta pierdes tanta energía que no hiciste nada o hiciste muy poco para poder cambiar las cosas que te hubieran dado una mejor calidad de vida, que te hubieran hecho un mejor ser humano. Entonces, la dicotomía del control es la pieza con la cual se van rigiendo todos los estoicos, es el mantra que se debe de repetir en el estoicismo, dígase así, para poder vivir todos los días. Y entonces vamos a hablar de 4 virtudes cardinales del estoicismo. Número 1, la justicia, después el coraje, la templanza y la sabiduría. Y todas se relacionan una con la otra.
Vamos a tratar primero la justicia, ¿no? Para los estoicos, la justicia no está determinada por las leyes sociales, sino que deriva de un sentido interno de deber moral y ético. Esto significa que la justicia no es simplemente cumplir con las normas externas o las leyes que nos ponen hoy en día, sino también actuar de acuerdo con los principios universales de la razón y la naturaleza, el logos, lo que había mencionado antes. ¿Sí? Esa es la verdadera justicia. Equidad e imparcialidad, ¿no? Para la justicia, pues implica tratar a todas las personas con igualdad y respeto, sin discriminación y ni favoritismo. Después, aceptación de lo inevitable. Para los estoicos, creen que la aceptación serena de las cosas es algo que no podemos cambiar. La responsabilidad y el deber moral, que implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones, reconociendo nuestro deber moral de actuar con rectitud, honestidad, en todas las situaciones, independientemente de las consecuencias que se tengan. Y por último, la compasión y el altruismo, que implica actuar con generosidad, buscando el bienestar y la felicidad de los demás en la medida de nuestras capacidades, ¿sí? Después tenemos el coraje, que el coraje en el estoicismo no se limita únicamente a la valentía física o vernos como alguien que tiene mucha valentía o alguien que actúa sin miedo. No, no, no. Eso no es a lo que se refiere. Abarca una fortaleza interior para enfrentar pues las dificultades que se tienen, los desafíos y las adversidades con determinación, serenidad y resolución, ¿no? El estoicismo enseña que el coraje implica la capacidad de mantener la calma y la compostura en medio de las circunstancias difíciles, sin dejarnos llevar por el miedo, la ira, la ansiedad. Y pues esta virtud implica enfrentar los obstáculos con decisión y perseverancia, aceptando tanto las situaciones favorables como las adversidades, con ecuanimidad y entereza. Aquí pongo una frase que en lo personal a mí me apasiona, que dice: la calma es contagiosa, así como la ansiedad es contagiosa, así como el miedo es contagioso, y en ocasiones no tenemos el cuidado de ver que podemos contagiar a los demás o nos pueden contagiar también de miedo y de ansiedad. Tengamos también la precaución y tengamos también la virtud de poder ver que la calma también es contagiosa. Si nosotros nos vemos calmados, también podemos contagiar a los demás de esa calma. Después, la templanza. Pongo esta figura porque esta figura representa a Sofrosina. Sofrosina en la mitología griega era la personificación de la moderación, de la discreción y el autocontrol. Pues la templanza no se limita simplemente a la moderación en el consumo de alimentos o bebidas, ¿no? Abarca más un sentido amplio de autocontrol en todas las áreas de la vida. Implica pues la capacidad de resistirse a los impulsos, los deseos desenfrenados. Los estoicos buscaban y buscan cultivar un estado de equilibrio interior, ¿no? Donde la razón y la moderación guíen sus elecciones y acciones. Y es ahí donde llegamos a la palabra que antes había mencionado, la ataraxia. La ataraxia es un concepto filosófico que se origina en el estoicismo y significa ausencia de perturbación. Eh, Otra vez, esto no implica una indiferencia insensible hacia la vida y a las desgracias que pasan afuera, no. Esto implica más bien la capacidad de mantener la calma, la compostura frente a los altibajos que va a tener nuestra existencia. La vida se va a tratar también de lucha, se va a tratar de momentos difíciles y la ataraxia es aceptarlos con serenidad y mantener la calma. Una vez más, por eso pongo esta cita de Marco Aurelio que dice: cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza. Y es ahí como vemos que el estoicismo acepta que va a haber momentos malos en la vida, pero también obliga al estudiante del estoicismo a cultivar la calma en estos momentos, al igual que los momentos buenos, también, porque la templanza también es el autocontrol en los momentos de felicidad. Y el estoicismo tampoco se trata de no disfrutar, no se trata de prohibir que la persona disfrute los goces de la vida, no.
pero sí te dice que tengas autocontrol, que tengas discreción, que tengas moderación, porque los excesos son malos. Y por último tenemos la sabiduría. Y entonces para hablar de sabiduría tenemos que hablar de discernimiento, lo verdadero o lo falso, ¿no? La sabiduría pues implica la capacidad de discernir la verdad y la falsedad en nuestras percepciones, en nuestras creencias y en nuestros juicios. Y los estoicos pues valoraban la razón y la lógica pues como herramientas para que nosotros pudiéramos discernir la realidad y evitar el engaño. Eh, el conocimiento de uno mismo pues implica la comprensión de nuestras propias virtudes, debilidades y motivaciones. Para el estoicismo se cree que la verdadera sabiduría comienza en el conocimiento y la aceptación de uno mismo. Y por último, pues la prudencia y el juicio correcto. Y esto simboliza que pues la sabiduría implica actuar con prudencia y buen juicio en todas las situaciones de la vida, sean buenas, sean malas. Eh, el estoicismo invita a que tomes decisiones informadas y éticas y que estén basadas en principios racionales y universales. Entonces, pongo esta frase porque esta frase podría resumir prácticamente toda la charla, que es de Epicteto y dice, en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros y otras no. A partir de este principio y entendiendo cómo surge el estoicismo, qué es lo que quiere decir el estoicismo, a qué nos invita, bueno, ahora que ya sabemos todo esto, pues cómo podemos practicar el estoicismo en nuestro día a día, cómo podemos llevarlo a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestra vida familiar. Y para esto existen prácticas estoicas que si vamos desglosando las actividades y los tratados filosóficos de los diferentes personajes, vemos que ellos las hacían. Y entonces nosotros también podemos imitar un poco de eso. Número uno, la meditación. Eh, pues la meditación no es más que reflexionar sobre los eventos, eh, establecer intenciones para afrontar esos desafíos con virtudes y aceptación, ¿no? Marco Aurelio, pues siendo el hombre más poderoso en la tierra y que podía tronar los dedos y tener todo lo que él quisiera en ese momento, meditaba en la consecuencia de sus acciones, practicaba la moderación en su infinita capacidad para poder satisfacer, ¿no? Siendo el emperador de un imperio. Y a pesar de que era el hombre más poderoso del mundo en sus años de vida, podemos ver en meditaciones, en su trabajo, que él buscaba ser templado, él buscaba moderarse. Entonces, pues a modo de reflexión, si uno de los personajes más poderosos que ha tenido la historia de la humanidad hacía eso, ¿por qué nosotros no lo haríamos? Después, practicar el reconocimiento del juicio. Eh, Esto es bien importante porque hay que ser conscientes de los juicios que ya tenemos en automático. También de los prejuicios que llegan a encadenarnos y que llegan a ponernos en situaciones malas, inconvenientes para nuestra vida. Y siempre hay que valorar la validez de nuestros pensamientos. Eh, una vez más, sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que en verdad pasa. Y todo esto es debido a los prejuicios, todo esto es gracias a las, los conceptos que a veces vamos desarrollando con el paso de los años. Por eso, a modo de reflexión, creo que es mejor no sacar conclusiones demasiado rápido sobre nada, porque pues generalmente estamos equivocados. Entonces, practicar el reconocer los juicios que tenemos y no dejarnos llevar por los impulsos, nos va a llevar a una forma estoica de vivir. Después, el principio del control interno, muy importante. Esto no significa no hacer nada o ser alguien pasivo, no. Eh, si nosotros buscamos, por ejemplo, la oración de la serenidad, se refiere a que necesitamos ponernos en acciones sobre las cosas que sí podemos modificar. Sea demasiado o poca la ansiedad que tengamos por los asuntos que no controlamos, eso no va a cambiar nada más que nuestro equilibrio mental. Es decir, porque te pongas ansioso porque mañana va a llover o tengas miedo porque probablemente mañana haya un terremoto, no lo sé.
que tengas mucho o poco miedo no va a cambiar esa situación y hay que aceptarlo. Entonces hay que centrarnos en lo que está dentro de nuestro control y aceptar lo que no lo está. Después, la visualización de las adversidades. Esto es muy interesante y es muy importante porque mmm, pensemos que algunos, algunos autores del estoicismo, y una vez más voy a hacer énfasis en Marco Aurelio, pues él al ser un gobernante de un imperio, enfrentó muchas guerras, enfrentó muchos problemas políticos, y entonces podemos ver cómo él visualizaba o sabía que esto era inevitable que iba a pasar, ¿sí? Sin embargo, él trataba de hacer ideas, trataba de hacer conceptos con los cuales luchar de forma calmada, con sabiduría y la resiliencia, ¿sí? Esto de visualizar adversidades nos va a ayudar mucho para que nosotros, número uno, aceptemos que los momentos difíciles van a venir, pero también aceptemos que tenemos la capacidad de luchar o salir de ellos, no evitarlos. Ojo, no evitarlos. Al momento en el cual queramos evitarlos, entonces ya no estamos respetando la filosofía estoica. Después, los ejercicios de gratitud, que es pues reflexionar sobre las cosas que tenemos en la vida y entender, ¿no? Memento mori otra vez, entender que todo esto puede desaparecer en un segundo. Eh, Marco Aurelio se recordaba constantemente que ni él se escaparía de la muerte, al igual que los esclavos. Eh, Séneca fue obligado a que se suicidara debido a que Nerón, que fue un emperador también, erróneamente pensó que Séneca conspiraba contra él para poder quedarse con el poder. Y entonces Séneca, siendo maestro de Nerón, fue obligado a suicidarse debido a un prejuicio de Nerón. Entonces, si unos de los hombres más sabios no se escaparon de la muerte, nosotros tampoco. Y eso condiciona a que seamos conscientes de eso y aprovechemos cada instante, pensemos en cada acción, cultivemos buenos pensamientos porque la muerte puede estar a 10 años, puede estar a 2 segundos o puede estar a 5 años. No hay una fecha, pero sí hay una sentencia. Y el día de reflexión, esto es algo que invitan muchos autores del estoicismo hoy en día, sobre todo por las situaciones que vivimos, que es pues registrar nuestras experiencias, reflexiones, emociones. Y esto nos va a ayudar también a ver nuestros patrones de pensamiento que hemos tenido con el tiempo, cómo van cambiando, analizarlos y también conocernos, conocer nuestro comportamiento. Y por último, la indiferencia hacia las cosas externas, ¿no? Hay que reconocer que la verdadera felicidad no depende de las posesiones materiales ni de las circunstancias externas. Eh, Solamente depende de que nosotros cultivemos una cultura de desapego hacia ellas, ¿sí? O, una vez más, ¿no? Erróneamente a veces se dice hasta en las expresiones populares, no, es que esta persona actúa como estoico y se cree que el estoicismo es no sentir preocupación, miedo o incluso alegría. Y no, eso no es estoicismo. El estoicismo entiende que estos sentimientos y emociones son propios de nosotros, ¿sí? Pero la naturaleza del hombre racional es controlar sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, tanto para lo bueno como lo malo, ¿sí? Y entonces, por último, ya para acabar la charla, pongo esta cita que en lo personal es mi favorita del estoicismo y de todas las escuelas filosóficas, que es, no gastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre, sé uno, de Marco Aurelio. Y es todo por la noche de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro ponente por la charla del día de hoy, en lo que todos nuestros participantes se van animando para la sesión de preguntas y respuestas. Voy a leer brevemente los comentarios que tenemos también a través de redes sociales. Nos acompañan personas que nos envían saludos
desde el oriente de Cuba, desde el oriente de la República del Salvador y también desde otros orientes de América Latina. También damos las gracias a los asistentes que están en este webinar, que se sitúan también en distintas regiones de nuestro país, México, y que también nos acompañan de otras latitudes del continente americano. Sin lugar a duda, el estoicismo, como ya bien nos han explicado, forma parte de un estilo de vida para que podamos llevarlo a la práctica. No nada más el conocimiento se detiene en eso, en la percepción y en la adquisición, sino también en la práctica. Me parece que por el momento no hay, también hay otra persona que nos saluda desde la República del Ecuador. Dice que muchas felicidades por la conferencia. Y pues me parece que ya no hay preguntas. También dejaríamos un breve espacio para que nos diera sus conclusiones nuestro ponente y con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy. También invitándolos a que nos sintonicen en las próximas sesiones de estudio donde podremos aprender de nuevos temas. Adelante. Adelante, Ana. Ay, hola, ¿qué tal? Bonita noche. Pues antes que nada, pues agradezco el conocimiento, el tiempo de cada uno de ustedes, sobre todo pues el desarrollo de la presentación. La verdad es que te quedó bien padre y bien bonita y dinámica y todo. Te lo agradezco muchísimo. Y pues quisiera